5, 4, 3, 2, 1. Situación política mundial. Antecedentes. La emergencia de Estados Unidos como la primera potencia mundial, al menos del mundo occidental, pues ha traído una serie de situaciones nuevas para la vida en el globo terrestre y en los países que se encuentran en la superficie del globo terrestre, tanto de la región oriental como de la región occidental. ¿Qué entendemos por región occidental? Bueno, pues por región occidental entendemos pues prácticamente Rusia, Europa, África, países escandinavos, países insulares anglosajones de Inglaterra, y toda América y todo el continente americano, y posiblemente también la región de Australia y Nueva Zelanda, aunque pues había que analizar un poco más su situación geográfica y su ubicación como un país oriental o un país occidental al continente de Nueva Zelanda, al continente de Australia. Y pues es el momento de las definiciones, y las definiciones pues comportan muchas situaciones que dependen de la voluntad de los gobernantes o de la voluntad de los que definen el nombre y la ubicación de las cosas, porque debe de haber un organismo que se encargue de esa cuestión de denominar en qué lugar del hemisferio oriental o occidental están ubicados los países y sus relativas islas o posesiones. De cualquier modo, pues la cosa no está tan fácil, porque como digo, depende de la ubicación de las cosas, de la voluntad de los políticos. Bueno, pues esto como antecedentes del fenómeno que se presenta al tener que definir si una región del mundo es oriental o es occidental, porque se da el caso de Rusia, que es un país pues que está ubicado en las regiones más orientales del mundo, con 11 usos horarios que fácilmente pues lo hacen también que parte de Rusia esté también ubicada en lo que llamamos mundo occidental. Y pues por mundo occidental hasta 1500, se le llamó a la región que en la que el Papa católico otorgó por los tratados de Tordesillas
a las primeras potencias de aquel entonces, que eran las potencias españolas y las potencias portuguesas, que llevaban la voz cantante en lo que a descubrimientos geográficos se refiere, por mar. O sea, eran los, los navegantes más osados, los navegantes más inquietos en la búsqueda de solucionar un problema que a partir del siglo XIV y XV, pues se presentó en Europa, porque una potencia que también era emergente en aquel entonces era un país árabe que, que tomaron Constantinopla, y que, se veían apurados, así como para encontrar un espacio terrestre en el cual darle asiento a su etnia, a su etnia árabe, a su etnia que pues no tenía un lugar en la tierra, y que con la emergencia de España y Portugal como potencias mundiales antes del descubrimiento de América, los, los españoles expulsaron de la península española, expulsaron a la etnia árabe de todo lo que habían poseído 700, 800 años antes. Y también expulsaron de la península española a los judíos, pues que esos habían poseído la península desde el tiempo de los romanos, fácil, desde el tiempo de los romanos, porque donde iba Roma, pues ahí iban el pueblo judío, la etnia judía. Pero pues en 1492 se dio el fenómeno de que España y Portugal emergieron como potencias mundiales, y se vieron en la necesidad, para limpiar territorio y limpiar religión. Naturalmente, como eran muy católicos, seguían en todas las instrucciones religiosas del papado que reinaba en ese tiempo en Europa, en Roma específicamente. Y ya tenían una historia de muchos años de acompañar al ejército romano y posesionarse en los territorios en que se posesionaba el Imperio Romano, o los ejércitos del Imperio Romano. Y pues pero en el 1400 pues no le convino, y desde antes no le convino a los gobernantes de la península española que tuvieran tanta influencia los árabes, y dijeron pues no, pues tienen que salir de España, porque la España es nomás de los hispanos, obviamente pues hispanos romanos, que estaban a las órdenes del papado, cristianos, apostólicos y romanos. Y los judíos también se les instruyó de que dejaran la península itálica, la península hispánica, si no acataban y si no se suscribían a la religión católica. El ofrecimiento pues seguramente fue para los dos pueblos, el pueblo árabe y el pueblo judío. Y pues prácticamente pues los echaron de España, y pues a ver dónde te encuentras lugar, porque esto nada más va a ser para los españoles.
romanos, porque obedecían como cristianos al Santo Padre, el Papa, que era católico, apostólico y romano. Y pues los árabes y los judíos, eh, allá por el siglo XV, eh, se posesionaron de Constantinopla, y bajo ese argumento de que los habían expulsado de España, pues seguramente, como controlaban mucho territorio al posesionarse de Constantinopla, dijeron, bueno, pues los, las caravanas ya para en ese entonces el medievo y finales del medievo, las caravanas de comerciantes italianos, portugueses, y de Europa en general, los que tenían pues la facultad de hacer eso, que eran pues puras gentes que se habían declarado como cristianos, católicos, apostólicos y romanos, y que era la creencia religiosa que imperaba en toda Europa, con excepción, digo, antes del siglo XV, la presencia por 700 años del imperio o del pueblo árabe, y otros 1000 años o más, habrá Dios cuántos, el pueblo judío, que también se había posesionado en la península hispánica, pero que pues los residentes de España, los nativos, no tuvieron a bien ver la hegemonía de los árabes por tantos años y de los judíos, sobre todo en los aspectos de ciencia, la ciencia árabe, y en los aspectos de religión del pueblo judío, que eran pues portadores de toda la herencia árabe y toda la herencia judía, que pues se contraponían a la presencia del pueblo hispano, de los reyes católicos, y tres eran muchos para poseer la península itálica, y pues dijeron, pues aquí como que sobran los árabes y sobran los judíos, y que se vayan pues a donde no quieran, o se convierten al cristianismo, o pues a ver cómo le hacen. Y pues muchos se convirtieron, pero esos convertidos les llamaron marranos, especialmente a los judíos, porque por conveniencia se convirtieron al cristianismo, pero en la oscuridad y en su fuero interno, íntimo, personal, seguían profesando el ritual judío. Pero pues como digo, después de que los árabes se posesionaron de Constantinopla y pusieron impuestos aduanales a todos los comerciantes de España para acá, llámele, de Portugal para acá, o pagan o seguramente les decomisaban mercancías, o seguramente alguna cosa similar, porque el que posee el territorio y tiene armas, pues hace con el que no posee armas pues, lo que quiere. Y incluso los árabes, cuando se posesionaron de Constantinopla, tuvieron la osadía de decirles a los países europeos, llámese Italia, llámese
Austria, llámese España, llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Alemania, llámese Bélgica, llámese Holanda, tuvieron la osadía los árabes, digo, de ponerles un ultimátum. Queremos que nos entreguen a Europa, naturalmente que con todos sus bienes, porque supongo pues que era casi una represalia de que primero los portugueses y luego los ingleses habían expulsado de sus territorios a árabes y a judíos, y en represalia los árabes le mandaron un ultimato a todos los gobernantes de Europa, pues que entregaran Europa, los territorios europeos, porque pues seguramente la leyenda del documento decía, que era un documento muy extenso, decía que había que la tierra europea, digo desde Portugal, España, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Checoslovaquia, Austria, todos esos países que he elencado que estaban pues prácticamente todavía en el siglo XV estaban bajo el dominio del papado, de los papas de Roma, que eran los que con el apoyo de los papas pues hacían y deshacían. Un poder feudal que era apoyado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que con el apoyo pues de los papas se hicieron valer y metieron todo su sistema político de reyes por Europa, y los reinados florecieron y se expandieron y se hacían la guerra unos contra otros. Supongo que los que creían que tener más razón eran los que eran más apoyados directamente, y la mano derecha de los papas fueron España y Francia y Alemania, que era una parte de España. Por eso en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, el rey de España, Carlos V de Alemania, primero de España, algo así. Entonces, pues les mandaron un ultimátum, especialmente al Papa y al gobernador de Venecia, que eran los que más ejercían influencia, ya sea porque eran los que traían las especies de Oriente. Entonces, al ponerse bravos los árabes y no dejar pasar nada por lo que ellos, Estambul, Constantinopla, toda esa región, por el dominio territorial y militar que ejercían, que pues los españoles y los portugueses pues no les convenía darles dinero a los árabes, y cada vez que pasaban estos pueblos por ahí, o estos comerciantes, pues tenían que mocharse con los árabes que estaban en Constantinopla y en toda esa región territorial, tal vez Irak, Irán, todos esos países. Entonces le mandaron ese ultimátum al Papa y al Papa y a todos los gobernadores de Europa en el siglo XVI, y se organizaron. El Papa organizó y convocó a todos los países de aquel entonces de Europa a que presentaran un frente común para enfrentar a los árabes. Pero no todos los países de Europa estaban obedeciendo a la cuestión de órdenes papales, ni a las invitaciones, ni veían ya en el Papa una autoridad
religiosa y moral y política, sino que lo veían al Papa pues casi como un enemigo. El primero que antes de ese ultimátum que le pusieron los árabes a los europeos, el primero que se puso en contra en una forma ya más efectiva y organizada fue el monje agustino Martín Lutero. Y empezó a poner en duda poner en duda los dogmas de la iglesia, que terminaron por desobedecer al Papa, principalmente el norte de Francia, Inglaterra, norte de Alemania, Holanda, Bélgica. Se creó un cisma territorial, y a los protestantes pues les convenía eso, porque se iban a quedar con todo lo que la Iglesia Católica había hecho en 1500 años de presencia del cristianismo en Europa. Después de que en el 453 el emperador romano Constantino declaró que la nueva religión del Imperio Romano sería el cristianismo, porque ya se le estaba desintegrando el Imperio Romano, se le estaba deshaciendo de las manos, y dijo, no, pues si esto sigue así, y los cristianos pues tienen la fuerza de tener presencia en toda Europa, y pues vamos a admitir el cristianismo como la religión del Imperio Romano, el cristianismo, y el Imperio Romano se hizo cristiano, todo el Imperio Romano, para que no se le dé fuera de las manos. Y los árabes pues con sus pretensiones y con sus venganzas desde antes de que los expulsaran de Portugal, de Inglaterra, de España, pues los árabes quisieron pues como cobrar venganza y decir, pues ellos nos echaron de España y de Portugal y de Inglaterra, pues ahora nosotros a cobrarles aranceles, a impuestos de derechos comerciales por pasar por territorio árabe. Y eso pues a los reyes de España y Portugal principalmente, que eran las potencias navieras más importantes, pues no les gustó y no les convenía pagarle tributo a los pueblos árabes a quienes pues no les daban mucho crédito y mucho respeto, porque pues ya se habían dejado expulsar de España los árabes, y también los judíos ya se habían dejado expulsar de España los judíos. No se les hizo gracia que ahora los árabes les cobraran derechos aduanales, por así decirlo, y empezaron a buscar rutas alternas de comercio entre Europa y Asia. Toda la línea paralela al Ecuador, por decirlo así, donde se realizaba el comercio entre Asia y Europa. Como todo era territorio ocupado por los árabes, españoles y portugueses principalmente, empezaron a buscar rutas alternas. Portugal fue el primero que, antes de 1492, empezó a habilitar a muchos marinos portugueses para que dieran una solución a ese problema.
y empezaron a descender desde Europa por la región del Mediterráneo y luego el Atlántico y le dieron casi la vuelta al continente africano y, y pues llegaron a lo lejos ver al país donde se cultivaban las especies por allá, por Indonesia, por Malasia, el sur de las Filipinas. Y, y los españoles pues no tenían ningún proyecto porque se habían ocupado de hacer las últimas expulsiones de los pueblos árabes de España en la península española y de los pueblos judíos que no se habían convertido. En vez de renegar de su fe, salieron de España, pero pues seguramente les quitaron todos sus bienes, o sea que salieron bien trasquilados. Y en Europa empezó a tomar más fuerza, cada vez más fuerza, la teoría de que la Tierra era redonda y que si una nave navegaba hacia el occidente, al darle la vuelta a toda la circunferencia del planeta, llegaría a las islas de las especies e incluso llegarían al punto de donde habían partido, apoyándose en el paralelo, no saliéndose del paralelo o con las variaciones por los impedimentos geográficos que encontraran. Y Cristóbal Colón sufrió las de Caín, porque donde quiera que iba a pedir ayuda para su proyecto, empezando primero por Italia, porque dicen que él era genovés, de Génova, pero ahí le dieron una patada en el trasero y lo mandaron, y él se fue a la otra potencia marítima que era Portugal, y se fue, y pues seguramente hasta portugués aprendió, porque él era genovés, pues naturalmente que hablaba, y parece que tuvo una buena educación porque hablaba inclusive latín, que no era extraño que toda la gente que pretendiera tener un conocimiento teórico de la ciencia y de la filosofía, pues tenías que hablar latín. Si no hablabas latín, que era las colinas del Imperio Romano, y que el latín daba origen a todas las lenguas romances de Europa. Si no hablabas latín, el Cristóbal Colón pues hablaba latín, porque era un hombre que él se creía de un hombre de ciencia y que pretendía probar que la Tierra era redonda y que se podía encontrar una nueva ruta de las especies si se le daba la vuelta a la esfera terrestre, yéndose navegando hacia occidente. Después de que tampoco lo quisieron ayudar en Portugal, aunque le robaron sus ideas, porque uno de los reyes de Portugal pues nomás lo oyó para quitarle sus ideas, y luego mandaba a sus propios navegantes, Cabral y Sebastián Elcano, dicen. Y pues nomás se sirvieron de los conocimientos y de la certeza que tenía Colón de que era posible encontrar las islas de las especies navegando hacia occidente. Y pues esa idea tomó más fuerza, pero una vez que fue rechazado por los portugueses, que nomás le dieron largas, así por años, se fue a España
al principio creo que también los reyes de España lo escucharon, pero no le aprobaron su proyecto porque en ese tiempo, antes de 1492, estaban con la cuestión de la limpieza territorial de España. Y la reina Isabel de Castilla, la reina católica Isabel de Castilla, y su esposo Fernando de Aragón lo oyeron, pero no tenían posibilidades ni de tiempo ni de para escucharlo bien, ni de dinero para proporcionarle los viáticos que necesitaba para ejercer ese viaje que para Colón era tan importante, y ya se preparaba para ir a pedir a la corte de Francia, al rey de Francia, también que lo oyera en su proyecto. Y se dice también que si el rey de Francia no lo oía, ya tenía planeado él ir al reino de Inglaterra, que en ese tiempo pues todavía no aparecía el cisma religioso de Martín Lutero. Pero los que oyeron a Colón, pues nomás en España nomás lo oía, y sucedió el advenimiento de esa fecha de la expulsión de los árabes y la expulsión de los judíos. Y de pronto, de golpe y porrazo, los reyes de España se vieron sin ningún proyecto práctico para realizar, y alguien le dijo, pues háblenle a Colón para que exponga bien su proyecto y a ver en qué se le puede ayudar, porque los italianos, los portugueses iban ganando la carrera para llegar a la ruta de las especies. Entonces, los reyes de España, que eran más poderosos que el reino de Portugal, pues decían, nos están ganando nuestros primos portugueses, y al rato, si ellos llegan primero a las islas de las especies, pues van a acaparar todo el comercio de las islas, de las especies, de las Indias Orientales. Entonces, pues no se quisieron dejar comer el mandado y escucharon a Colón, pero también había el problema del dinero para financiar la expedición. Y se dice que le proveyeron a la Santa María y a la Niña y a la Pinta, se las proveyeron, pero se las quitaron a los judíos porque debían impuestos a la corona española. Y les ofrecieron también ser capitanes a los hermanos Pinzón, ser capitanes de sus respectivas naves, y a Colón en la Santa María, y lanzarse a la aventura, porque no había marineros que quisieran ir a perder la vida en tierras y mares ignotos, desconocidos. Pues la tenían difícil los marinos. Y se dice que pues recurrieron al ofrecimiento de facilitarle mucho al que se aventurara con Colón y con los hermanos Pinzón, incluso si no eran honrados ciudadanos de España, aunque fueran expresidiarios, los admitieron para completar la tripulación. Parece que como 90 hombres, pues era un gential, pero que iban sabiendo que prácticamente iban a la muerte, porque nadie había hecho esa proeza aunque se tenía la idea, ninguno la había concretizado ni la había probado. Y se dice también que como habían expulsado a muchos judíos de España, los que estaban escondidos y quizás marranos, de los que no dejaban de creer en el judaísmo,
se ofrecían. Lo que querían era huir de España porque peligraban sus vidas y peligraban sus posesiones. Pero, pero pues que había muchos judíos que estaban asesorando económicamente a los reyes de España, a Fernando y Isabel la Católica. Y, y pues les completaron tripulación y viáticos y comida y lanzáronse a la aventura el 3 de agosto, saliendo del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Pero a los marinos les agarró mieditis porque en el trayecto del puerto de Palos a las Islas Canarias se les descompuso un timón de una nave y dijeron, no, pues si nada es seguro, y luego con una nave en desperfecto, que se quedaron como varias semanas ahí en las Islas Canarias para arreglar el timón de esa nave, que se piensa que hasta alguno lo descompuso porque se rajaban porque era una aventura peligrosísima, por tanto mito que había en aquel entonces, que quien navegara hacia el occidente se iba a encontrar un precipicio sin fin, de donde ninguna nave podía regresar. Entonces se piensa que algún vivillo también descompuso ese timón para rajarse y regresarse a España. Pero bueno, Colón, que tenía bien claro el objetivo geográfico que pretendía alcanzar, encontrar la isla de las especies dándole la vuelta al globo terráqueo, navegando hacia occidente, que él no vaciló, e incluso para tener más tranquilas a la tripulación, se escribió 2 bitácoras de vuelo, de viaje, donde en una anotaba las millas recorridas y en otra disminuía la cantidad de millas recorridas para no alarmar a su tripulación. Y pues se creía en Europa que el que poseía tierras era el señor feudal más importante. Entonces, al principio no sabían y pensaban que iban a llegar a las islas de las especies allá en el sur de Filipinas, a esas islas, Ceilán, todas esas islas. Entonces, cuando Colón el 12 de octubre de 1492 descubrió una isla y luego otra serie de islas, pues dijo, yo le voy a avisar a mi rey que ya encontré algo que es desconocido para nosotros y que es tan bello y es tan hermoso el clima y sus habitantes mansos y humildes, que fácilmente nos van a dejar que completemos el mandato del Santo Padre, hacerlos cristianos, cristianizarlos. Y en esa cristianización pues venía todos los 1000 años anteriores que habían pasado, porque los árabes se habían posesionado de todos los lugares santos del cristianismo. Y la intención del Santo Padre era crear más cristianos, más que profesaran la fe cristiana. O sea, era una conquista espiritual y una conquista
territorio, pues territorial, ¿no? Porque su intención no era hacerse de tierras, su intención era tener acceso a las especies tan caras que estaban en Europa. Entonces, no tenían intención de tierras, tenían intención de buscar almas para que tal vez, porque tenían muchos pleitos con Francia y con Inglaterra y con otros países, tal vez con lo que hoy es Bélgica y Holanda, porque todo eso pertenecía al Imperio Español, al Reino de España, encabezado por Fernando de Aragón, Isabel la Católica, pero no tenían intención necesitaban tierra porque pues eran tantas las guerras en Europa que las enfermedades y las guerras hacían disminuir la población. Y cuando Cristóbal Colón le llevó los nativos de lo que posteriormente sería América, dijo, impresionó tanto a los reyes de España que ni tardo ni perezoso le habilitó 17 naves para que se expandiera más por la región insular de las nuevas tierras encontradas, lo que en la actualidad es Cuba, Puerto Rico, Jamaica, la Santo Domingo, todas las islas del Caribe. Pero ya con 17 naves y les ha de haber llevado algo de oro, pues la simple novedad. Pues seguramente en Europa se corrió la voz. España se encontró un tesoro, se encontró unas tierras nuevas que tienen habitantes y esos habitantes van a servir a la corona española y nos los van a echar encima y de ahí o sea, se abrió un panorama para España nunca soñado, y con las tierras muy grandes, sobre todo entrados los primeros 25 años de posesión de España europea por las nuevas tierras de lo que sería posteriormente el continente americano. Dijeron, bueno, pues hay que ir, pero por los españoles lo único que trajeron fueron puercos, caballos y perros de caza para amedrentar a los nativos. Pero pues de allá para hacer las catedrales de América, ninguna piedra trajeron. Pero bueno, pues tampoco vinieron a hacer catedrales. Lo primero que trataron de hacer fue, pues seguramente un palacio de gobierno civil, porque especialmente en México en 1519 no llegaron así proveídos de intelectuales, eran puros agricultores y artesanos que servían para edificar un pueblo que les sirviera para conservar la vida y tener alimentos y eso, porque seguramente los nativos al principio fueron muy generosos y les abrieron las puertas, pero después de que empezaron a agarrar a las chamaconas de las indias y que estaban bien chulas,
los indios dijeron, estos cabrones nomás llegan y quieren a nuestras viejas y quieren a nuestra plata y nuestro oro y quieren mandarnos para todo, quieren mandarnos. Y pues como que no les gustó mucho eso. Y empezaron una lucha entre la India entre el pueblo europeo y el pueblo nativo antillano. Y la gente pues le roban a sus viejas, le roban a sus mujeres, los esclavizan, les imponen cuotas de aportación del quinto real, cuando antes ellos ni apreciaban el oro ni la plata. Dijeron, estos nomás vienen a fastidiarnos. Y en Europa se les abrieron los ojos a todos los europeos. Dijeron, los españoles, ¿de dónde sacan tanto oro, tanta plata? Y la voz se corrió. Y en 1493, 1594, las ambiciones de las rutas encontradas ya eran tantas que los portugueses llamaron al primer juez de Europa, que era el Papa, y le dijeron, pues nosotros ya tenemos años explorando estas rutas y no queremos que los españoles nos las invadan. Queremos que respeten todas las rutas portuguesas hacia el oriente y que se queden pues seguramente no me jueguen a ganar, y que se queden los españoles con lo que descubran hacia occidente. Y también los españoles quisieron que una autoridad les definiera lo que iba a suceder y la seguridad que ellos iban a tener. Y pues no todos los europeos, excepto los portugueses y españoles, quedaron contentos, pero los demás europeos les entró la envidia. Y dijeron, este papa nomás le reparte a los portugueses y españoles. ¿Y qué vamos a hacer los ingleses? ¿Qué vamos a hacer los franceses? ¿Qué vamos a hacer los holandeses? Los belgas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y ahí vino el descontento de los líderes religiosos, que ya desde la Edad Media habían aparecido muchos, Giordano Bruno, Savonarola, muchos que también tenían dudas en el aspecto religioso. Se generaron los libres pensadores y dijeron, pues, el Papa ya le repartió a todos excepto a los ingleses, franceses, holandeses, belgas. Pues de Rusia ni se oía, estaba muy lejos, en la parte oriental del continente europeo. Pero los judíos, que siempre han estado judíos y árabes seguramente escondidillas, formaron parte de las tripulaciones de los barcos que hacían el recorrido de Europa a América. Y claro, los españoles no iban a ser tan tontos, sino la chita callando sin decir nada, efectuaban sus viajes y le llevaban a los reyes de España, les llevaban pues alguna cosa que, si no era muy valioso, era novedoso, y quisieron mantener callado, pero
Toda la cartografía española y portuguesa era un tesoro muy valioso porque demostraba las rutas que llevaban a los Indias orientales y a las Indias occidentales. Y los traidores y los ambiciosos franceses, ingleses, holandeses, pues dijeron, si nos dormimos aquí, no nos van a dejar nada. Y pues más vale empezar a entrar a la grilla y a la polaca. Y bueno, pues la cosa no es tan sencilla. El fenómeno de los descubrimientos de las Indias orientales y de las Indias occidentales llegó a tal despertar de la codicia que los que no tenían vela en el entierro, sino a los que solo el Papa había asignado en las rutas hacia Oriente y en las rutas hacia Occidente, pues los demás andaban ahí, ¿cómo se les llama? Aquellos que no están entre los planes de la legislación, andaban de gente que no tenía vela en el entierro, andaban chuecos, andaban de contrabando y se metían a las rutas portuguesas y españolas y ya ni se preocupaban de ir a buscarlos a las Indias orientales y las Indias occidentales, sino que a la entrada del mar Mediterráneo ahí se posicionaban y como gatos, como dice la oración en latín, que seguramente se la recordaban mucho a los marinos portugueses y españoles, que les decían vigilate torate ut non ingredietis in tentationem quia diabolus sicut leo cirquens querens que endeavoret. ¿Qué quiere decir? Vigilad y orar, les decían seguramente a los portugueses y españoles, vigilad y orar para que no caigas en muchas tentaciones, porque el demonio como león circunda buscando a quien devorar. Y el demonio pues eran los ingleses, los franceses, los holandeses, que se metían de contrabando a las rutas portuguesas y españolas. Y por 300 años ordeñaron la vaca de América. Por 300 años. Con la caída del imperio de Tenochtitlán en 1521 hasta el reconocimiento de la Nueva España como independiente del Imperio Español en 1821. Pero bueno, la historia continúa. Y ahora estamos viviendo una situación muy difícil porque los que fueron excluidos de las bendiciones papales, poco a poco les han quitado a los portugueses y a los españoles sus posesiones, principalmente al Imperio Español, pero también al Imperio Portugal, al Reino de Portugal. Y vamos a ver qué resulta, a ver si se graba lo que hemos hecho.